El pianista no es solo una película, es un testimonio, una ventana dolorosa, íntima y profundamente humana al horror del Holocausto. A través de los ojos de Władysław Szpilman, un pianista judío polaco, virtuoso y soñador, vemos cómo la belleza de la música es forzada a silenciarse, bajo el peso del odio, la guerra y la brutalidad más incomprensible del ser humano. Dirigida por Roman Polanski y protagonizada magistralmente por Adrien Brody, la película funciona como un recordatorio vivo de que la historia no es un conjunto de fechas, sino millones de vidas, sueños, familias y mundos destruidos. La música, que en un principio es símbolo de sensibilidad y esperanza, se convierte en un eco silencioso que acompaña a Szpilman durante la lucha por sobrevivir a un escenario donde la vida pareciera no tener ningún valor. Pero El pianista también es una historia sobre la resistencia del espíritu humano, sobre aquello que nos mantiene vivos incluso cuando lo hemos perdido casi todo: la dignidad, la memoria, el arte y la voluntad de no desaparecer. Roman Polanski vivió el Holocausto en carne propia. Como niño judío en Polonia, Polanski escapó del gueto de Cracovia y perdió a su madre en Auschwitz. Esto le permitió recrear detalles con una autenticidad emocional que otros directores simplemente no hubieran podido alcanzar. Adrien Brody lo perdió prácticamente todo al interpretar el papel. Para encarnar a Szpilman, Brody vendió su apartamento, se despidió de su novia y se aisló del mundo durante meses. También aprendió a tocar el piano a un nivel técnico elevado y bajó más de 13 kilos. La escena del piano silencioso fue casi totalmente improvisada. Cuando Szpilman simula tocar el piano sin hacer ningún tipo de ruido, para no ser descubierto, Brody realmente tocaba la pieza en silencio, aplicando toda la técnica aprendida. El verdadero apartamento donde Szpilman se escondió aparece en la película. La producción consiguió filmar parte del metraje en lugares auténticos descritos en las memorias del pianista. La película usa muy poca música para provocar mayor impacto emocional. A pesar de tratarse de la historia de un músico, Polanski decidió incorporar solo algunas piezas claves, haciendo que cada aparición de un piano tenga un peso simbólico enorme. La mayoría de los extras del gueto eran personas que realmente habían sufrido hambre. Para recrear el deterioro físico, se contrató a personas del este de Europa que naturalmente tenían un aspecto delgado, evitando así maquillaje excesivo. Szpilman siguió tocando hasta su muerte en el año 2000. Vivió para ver publicada su autobiografía, pero falleció 2 años antes del estreno de la película. La historia inicia en Varsovia, en el año de 1939. Szpilman es un pianista talentoso, apreciado en la radio polaca. Su vida es tranquila y modesta, llena de música y rodeada de su familia, pero la invasión nazi lo cambiaría todo. El gueto. Los judíos son obligados a vivir en el gueto de Varsovia, rodeados de muros, hambre y humillación. Las condiciones se deterioran cada día. Vemos la desesperación en pequeñas escenas, familias que venden todo lo que tienen, cuerpos sin recoger en las calles, niños mendigando a los soldados, ancianos golpeados sin ninguna razón. La familia Szpilman trata de mantenerse unida, pero la presión aumenta. Finalmente, todos son llevados a trenes rumbo a los campos de exterminio. En un acto de suerte desgarradora, Szpilman es separado de sus seres queridos por un amigo policía judío. Él se salva, pero su familia no. A partir de aquí, la película es un descenso a la soledad absoluta. Szpilman se convierte en un fantasma en su propia ciudad. Se esconde en apartamentos abandonados, cambia constantemente de refugios
y depende de la compasión de conocidos que arriesgan sus vidas solo para darle comida. Su cuerpo se debilita, sus manos tiemblan. Su identidad como músico se apaga lentamente. La guerra exterior es un monstruo, pero la guerra interior, la pérdida, la culpa del superviviente, la desesperanza es aún más cruel. En uno de los momentos más inolvidables del cine, Spielman es descubierto por un oficial nazi, Will Rosenfeld. Cuando parece inevitable su muerte, ocurre lo inesperado. Rosenfeld le pide que toque el piano. Spielman, débil y hambriento, regresa a la música como quien regresa a respirar después de mucho tiempo bajo el agua. El oficial, conmovido, decide ayudarlo y lleva comida durante semanas. Cuando la ciudad es liberada, Spielman sobrevive de una manera casi milagrosa. Recupera su vida, su nombre y con él el tiempo. Vuelve a tocar en la radio, pero la ausencia de su familia permanece como un silencio constante detrás de cada nota. Recordando que la verdadera libertad no es estar solo, sino rodeado de las personas a quienes amamos. La guerra es un escenario donde la humanidad se desnuda por completo. En El pianista, la cámara no nos permite apartar la mirada. Nos obliga a ver cómo una ciudad llena de vida se vacía lentamente. Cómo las calles se convierten en corredores de muerte. Cómo la indiferencia se vuelve la moneda más común. La destrucción no llega de un momento a otro, se infiltra despacio. Como una enfermedad que primero duele y luego anestesia. En Varsovia, cada ladrillo cae con el mismo sonido que un recuerdo arrancado. Cada cadáver es una historia sin final. Cada niño que muere es un futuro que se apaga antes de siquiera tener un nombre. El horror del holocausto no solo radica en la cantidad de vidas cegadas, sino en la frialdad con la que fueron arrancadas. No hay épica, no hay gloria, no hay heroísmo, solo miedo, solo hambre, solo silencio. El filósofo Theodor Adorno, marcado también por la Segunda Guerra Mundial, escribió una frase que parece naufragar a través del tiempo hasta encajar perfectamente en esta película. Escribir poesía después de Auschwitz es un acto de barbarie. Pero el pianista demuestra algo totalmente inesperado, que incluso en medio del mayor abismo, la poesía no deja de existir. A veces se vuelve un susurro, a veces se vuelve hambre, a veces se vuelve esa nota débil sobre un piano cubierto de polvo, pero sigue ahí, resistiendo, negándose a desaparecer. La historia de Władysław Szpilman es el rostro silencioso del sufrimiento humano. Representa a los millones que perdieron familia, hogar, su identidad. Su travesía no es heroica, es instintiva. Sobrevive no por fuerza ni por astucia, sino porque el cuerpo, incluso la mente, se rinde. Se aferra a la vida como quien se aferra a la última cuerda antes del abismo. La guerra destruye edificios, pero también destruye la memoria. Y sin memoria, el ser humano está condenado a repetirla. La película nos obliga a recordar que detrás de cada uniforme hay una historia, que detrás de cada víctima hay un universo completo. Nos recuerda que las ciudades pueden reconstruirse, pero las ausencias no regresan. Las familias no vuelven a unirse y los silencios no se llenan. Y aún así, dentro de esta oscuridad absoluta algo persiste, un minúsculo acto de humanidad, como un oficial nazi que se detiene a escuchar a un pianista hambriento. Demuestra que incluso en el corazón del monstruo puede quedar una chispa de luz, pequeña, frágil, pero suficiente para salvar una vida.
Ese gesto rompe el discurso del odio de punta a punta. Ese gesto desafía el caos. Ese gesto restaura, aunque sea por unos minutos, algo parecido a la humanidad. Porque al final, el ser humano no solo destruye, también construye. No solo odia, también ama. No solo mata, también protege. La música, que parecía haber sido silenciada, vuelve a sonar. Y cuando vuelve, suena con más fuerza, como si la ausencia le hubiera enseñado a doler y a sanar al mismo tiempo. El pianista nos enseña que la esperanza es un acto de rebeldía, que sobrevivir también es una forma de protesta y que, incluso en las ruinas, la vida encuentra grietas por donde volver a crecer. Cuando la guerra terminó, Varsovia era un esqueleto, un monumento devastado por el fuego y el odio. Las calles que Spillman había caminado con su familia quedaron irreconocibles. La ciudad mutilada. Parecía un cementerio sin lápidas. No había aplausos, no había celebraciones. Solo había un silencio pesado como la ceniza. Pero en medio de ese mundo roto, un hombre volvió a sentarse enfrente de un piano. Sus manos temblaban. Su cuerpo estaba al borde del colapso. Su alma llevaba más cicatrices que notas. Y aún así, tocó. Ese acto aparentemente simple es una declaración poderosa. Mientras quede alguien capaz de crear belleza, la barbarie nunca podrá ganar del todo. La música que brota al final del pianista no es un homenaje a la victoria militar, sino a la resistencia espiritual, a la capacidad del ser humano de levantarse incluso después de haber sido reducido a cenizas. Podemos destruir ciudades, pero no la capacidad humana de volverlas a levantar. Podemos intentar apagar una cultura, pero no su memoria. Podemos infligir dolor, pero no matar para siempre la sensibilidad y la compasión del arte. La guerra nos muestra lo peor del ser humano, sí, pero la supervivencia nos muestra algo mejor. La frase del filósofo Viktor Frankl, sobreviviente de Auschwitz, resume esta verdad con una fuerza casi sobrehumana. A quien tiene un porqué para vivir, casi siempre encontrará el cómo. Spillman encontró su porqué en la música. Otros lo encuentran en la familia, en los sueños, en la fe, en el amor, en la simple convicción de que el mañana puede ser distinto. Esa es la esperanza real, no aquella que niega el dolor, sino la que atraviesa, no la que ignora la destrucción, sino la que camina sobre sus ruinas con la determinación de reconstruir. El pianista nos recuerda que el mundo puede caer, pero el espíritu humano puede levantarse, que la guerra puede apagar ciudades, pero no puede apagar para siempre la necesidad de vivir. Que incluso en los momentos más oscuros siempre habrá una nota, un gesto, una chispa que mantenga vivo lo que somos. La película termina, pero su mensaje permanece. Si el ser humano es capaz de destruirlo todo, también es capaz de recomponerlo todo. Y mientras alguien siga tocando un piano, aunque sea en silencio, la humanidad todavía tendrá una oportunidad. A veces la vida te arranca todo, familia, hogar, sueños, pero mientras quede un solo motivo para seguir respirando, incluso una nota de música puede salvarte del silencio más oscuro. El verdadero valor no siempre está en luchar, a veces el valor está en resistir, en levantarse una vez más, en seguir adelante cuando todo en ti quiere rendirse. Cuando no tengas nada, recuerda esto. Tu historia aún no termina mientras estés vivo. Siempre podrás reconstruirte una nota, un paso, un respiro a la vez. Incluso cuando el mundo te obliga a guardar silencio, tu alma sigue teniendo voz. Y esa voz
aunque tiemble, aunque duela, puede convertirse en la música que te mantenga de pie.